En un impactante giro de los acontecimientos, las autoridades han hecho públicas nuevas pruebas de mensajes de texto que sitúan a Lil Durk en medio de una trama mortal de asesinato por encargo en la que estaba implicado Quando Rondo. ¿Qué decía Durk en sus mensajes? ¿Serán suficientes para sellar su destino? En este video voy a revelar todo lo que hay que saber sobre la participación de Lil Durk en la trama de asesinato por encargo, su detención y lo que viene después. Revelados los mensajes de texto de Lil Durk. El mundo del hip hop no es ajeno a la polémica, pero los cargos contra Lil Durk, las revelaciones hechas por las autoridades y el supuesto complot contra Quando Rondo han tomado por asalto a la industria. Lil Durk, cuyo verdadero nombre es Durk Derrick Banks, se enfrenta a graves cargos. Estos cargos incluyen conspiración para utilizar instalaciones interestatales para cometer asesinato por encargo con resultado de muerte. Y un mensaje de texto que él mismo se envió se ha convertido ahora en una prueba clave contra él. Durk no es el único que se enfrenta a estos cargos. Varios miembros de la OTF también están implicados, y se cree que les envió los mensajes incriminatorios. Surgido de las calles de Chicago, Lil Durk se ha labrado una reputación no solo como artista de talento, sino también como figura central del colectivo Only the Family, conocido popularmente como OTF. El OTF se ha asociado a menudo tanto con el éxito musical como con la credibilidad callejera. Sin embargo, esta credibilidad se ha visto a veces ensombrecida por problemas legales y acusaciones de violencia. Según la agente del FBI Sarah Corcoran, miembros del colectivo OTF habrían participado en actos de violencia bajo la dirección de Lil Durk, con el objetivo de mantener su estatus y vengar la muerte de King Von. La declaración jurada de Corcoran sugiere que Lil Durk hizo saber que estaba dispuesto a pagar una recompensa a quien pudiera eliminar a Quando Rondo, cuyo verdadero nombre es Tikian Bowman. Los fiscales alegan que el 18 de agosto de 2022, miembros de la OTF, bajo la dirección de Lil Durk, organizaron un complot para asesinar a Quando Rondo. Este complot, afirman, fue cuidadosamente planeado y ejecutado con escalofriante precisión. Según los documentos judiciales, DeAndre Wilson, Keith Jones, David Lindsay, Asa Houston y un quinto sospechoso anónimo volaron de Chicago a San Diego. Desde allí, condujeron hasta Los Ángeles, supuestamente utilizando fondos proporcionados por el propio Lil Durk. Los fiscales han presentado pruebas que sugieren que, además de ofrecer una recompensa, Durk participó activamente en la planificación de esta operación. Un mensaje de texto, supuestamente enviado por Durk, daba instrucciones a un socio para que evitara reservar vuelos con cualquier nombre asociado a él. El mensaje sirvió como prueba del deseo de Durk de mantener un perfil bajo. También hay pruebas de vídeo que supuestamente sitúan a Durk en una casa del Valle de San Fernando el día de la supuesta trama. A su llegada a Los Ángeles, los miembros de la OTF se reunieron con Kyon Grant. Grant, que había volado en un jet privado, desempeñó un papel importante para facilitar las actividades del grupo. Organizó el alojamiento en hoteles, compró pasamontañas y consiguió 2 sedanes de lujo para facilitar la logística. Grant también proporcionó armas de fuego a Jones, Lindsay y otro sospechoso anónimo, incluida una pistola convertida en ametralladora automática. Al día siguiente, el grupo supuestamente siguió a Quando Rondo y a su socio, Xavier Robinson, mientras realizaban sus negocios por Los Ángeles. Sin ser conscientes de la vigilancia, Robinson y Quando fueron seguidos de cerca. Los socios de Durk los siguieron hasta un dispensario de marihuana, una tienda de ropa en West Hollywood y, por último, una gasolinera cerca del Beverly Center. Fue aquí donde la presunta trama alcanzó su clímax, una emboscada mortal que acabó con la vida de Xavier Robinson, de 24 años, mientras que Rondo escapó con vida por los pelos. Quando Rondo, originario de Savannah, Georgia, es una estrella emergente del hip hop. A pesar de sus logros musicales, la carrera de Rondo no ha estado exenta de polémicas. El rapero se ve a menudo envuelto en rencillas y rivalidades demasiado comunes en el mundo del rap. Una vez descubierta la trama de asesinato a sueldo, el siguiente paso era llevar a los sospechosos ante la justicia. El pasado jueves, las fuerzas del orden llevaron a cabo una serie de detenciones en Chicago, deteniendo a figuras clave implicadas en la presunta conspiración. DeAndre Wilson, Keith Jones, David Lindsay, Asa Houston y Kyon Grant fueron puestos bajo custodia acusados de conspiración para cometer asesinatos por encargo. Esa misma noche, las autoridades detuvieron a Lil Durk en el condado de Broward, cuando presuntamente intentaba huir del país. La detención de Lil Durk ha conmocionado a Chicago, una ciudad que lo ha acogido durante mucho tiempo como a uno de los suyos. Andre Harvey, alcalde de Bellwood,
un pueblo situado a solo 14 millas al oeste de Chicago, expresó su sorpresa ante la noticia. Habiéndose asociado recientemente con la fundación Neighborhood Heroes de Lil Durk, el alcalde Harvey había sido testigo directo del impacto positivo de los esfuerzos caritativos de Durk. La fundación había prometido proporcionar recursos y oportunidades de tutoría a los jóvenes de Bellwood y del cercano pueblo de Broadview. Esta asociación se celebró pocos días antes de la detención, con la presencia de Andre Harvey y Katrina Thompson, alcaldesa de Broadview. Para consolidar la asociación y agradecer los esfuerzos de Lil Durk, Harvey y Thompson le entregaron las llaves de sus respectivos pueblos. Sin embargo, el gesto simbólico fue contestado incluso antes de que se conociera la noticia de la detención de Lil Durk por asesinato a sueldo. Mientras algunos creían que había que reconocer los esfuerzos de Durk, otros opinaban que no se merecía las llaves. Un ciudadano preocupado señaló que dar a Durk las llaves del pueblo podría enviar un mensaje equivocado, mientras que Arnetra Westbrooks, residente en Broadview, señaló que Durk no es de la zona, afirmando: «Ni siquiera es de aquí, es del South Side». Janelle Moreland, actual secretaria del pueblo de Bellwood y candidata a la alcaldía, también se pronunció al respecto. ¿Y qué pasa con la gente que ha sido activa en nuestras comunidades, que ha hecho grandes cosas en nuestras comunidades? A pesar de las críticas recibidas, los dos alcaldes se mantuvieron firmes. Thompson incluso defendió su decisión en una reunión de la Junta del Pueblo hace unos días diciendo: «Soy alcaldesa y estoy orgullosa de haber hecho esa conexión que es muy valiosa para nuestra comunidad». Sin que ella lo supiera, las cosas estaban a punto de complicarse. Tras la detención de Durk, el alcalde de Bellwood, Harvey, y la alcaldesa de Broadview, Thompson, tuvieron que determinar sus próximos pasos. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el alcalde Harvey defendió el principio de presunción de inocencia, declarando: «Vivimos en los Estados Unidos de América, donde el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad». Katrina Thompson, alcaldesa de Broadview, adoptó un enfoque diferente. Respondió con decisión a la detención, anunciando la ruptura de lazos con la Fundación de Héroes del Barrio y revocando la llave honorífica del pueblo que se había concedido a Durk. El intento de Thompson de hacer las cosas bien fue aplaudido por muchos, pero bastantes personas, entre ellas Angela Patterson, candidata a la alcaldía de Broadview, han salido a decir que Durk nunca debería haber tenido las llaves. Sian Dale, una conocida personalidad radiofónica de Raw TV Radio en Power 92.3 FM, también se ha pronunciado sobre la situación. Tiene una conexión personal con Lil Durk que se remonta a antes de que Durk se hiciera famoso. Sian Dale fue la primera persona en poner la música de Durk en las ondas de Chicago hace más de una década y describió los cargos como devastadores. Habló de los humildes comienzos de Durk, describiéndole como un joven artista con los pies en la tierra, muy fresco, humilde y agradecido por la oportunidad de simplemente estar en la radio. Sian Dale comparó la situación con un salto desde la Torre Willis, capturando la dramática caída en desgracia que muchos ven. Mientras Durk y los miembros de OTF esperan su día en los tribunales, el proceso judicial sigue su curso. Durk y su abogado, Alex Ubieta, han acordado que su próxima vista sobre la prisión preventiva se celebre en el Distrito Central de California, donde se produjo el delito original. Mientras el mundo sigue reaccionando conmocionado ante los nuevos acontecimientos en el caso de Durk y las sorprendentes pruebas en su contra, solo hay una pregunta en la mente de todos: ¿cuál fue el móvil? Un patrón de represalias. Según el FBI, la trama de asesinato por encargo de Lil Durk se hizo en represalia por el asesinato de su amigo de la infancia y socio King Von. King Von fue asesinado en 2020 y su muerte se ha relacionado con un altercado con Quando Rondo. Esta información convirtió a Rondo en objetivo de la OTF. King Von, cuyo verdadero nombre era Davon Bennett, fue asesinado pocos días después de lanzar su tercer álbum, Welcome to O'Block, el 29 de octubre de 2020. La noche del 5 de noviembre de 2020, King Von y su séquito llegaron a Atlanta. El grupo decidió pasar la noche en el Monaco Hookah Lounge, un lugar popular frecuentado tanto por famosos como por locales. A medida que avanzaba la noche, las cosas tomaron un giro sorprendente. Los informes sugieren que King Von y su equipo se encontraron con otro grupo en el salón, entre los que se encontraba el rapero de Atlanta Quando Rondo. Los dos grupos tenían un historial de animosidad y en la comunidad musical circulaban rumores de que se estaba gestando una disputa. En las primeras horas del 6 de noviembre, la situación empeoró drásticamente. Cuando King Von y su séquito salían de la sala, se encontraron con Quando Rondo y su grupo en el aparcamiento. Lo que empezó como un altercado verbal se descontroló rápidamente,
y ambas partes intercambiaron palabras acaloradas. El enfrentamiento atrajo la atención de los transeúntes y del personal de seguridad, que intentaron intervenir para calmar la situación. A pesar de sus esfuerzos, el altercado tomó un cariz violento. Según testigos presenciales, se lanzaron puñetazos y se desató el caos entre los dos grupos. En medio de la trifulca, sonaron disparos que obligaron a la gente a buscar refugio. El Departamento de Policía de Atlanta, que tenía agentes apostados en las inmediaciones, acudió rápidamente al lugar. Sin embargo, cuando llegaron, el daño ya estaba hecho. Kim Von, junto con otras personas, había sido alcanzado por las balas. Los paramédicos acudieron al lugar y trasladaron a los heridos a hospitales cercanos para que recibieran tratamiento. Trágicamente, Kim Von sucumbió a sus heridas y fue declarado muerto poco después de su llegada al hospital. Tras el tiroteo, el Departamento de Policía de Atlanta abrió una investigación para determinar los hechos que condujeron al trágico desenlace. El departamento confirmó que en el altercado se habían visto implicados Quando Rondo y su grupo, lo que echó más leña al fuego de las especulaciones de que la disputa entre los dos raperos había desempeñado un papel importante en el mortal encuentro. A medida que se desarrollaba la investigación, Timothy Leaks, de 22 años, socio de Quando Rondo, fue identificado como sospechoso del tiroteo. Leaks, que también había resultado herido en el altercado, fue detenido por la policía y acusado del asesinato de King Von. Leaks afirmó que había disparado a Von en defensa propia durante el altercado. Esta afirmación no sirvió para apaciguar la ira y el dolor de los seguidores de Von, que consideraban su muerte un acto de violencia sin sentido que privaba al mundo de un talento prometedor. Posteriormente, el caso se clasificó como cerrado, pero los interrogantes en torno a los sucesos de aquella noche y a la implicación de Quando Rondo permanecieron. La tensión entre la banda de Kim Von y la de Quando Rondo existía desde mucho antes de la noche de la muerte de Von. Aunque se desconocen los orígenes exactos de su enfrentamiento, se cree que la mala sangre entre los dos grupos se debía a una combinación de agravios personales y disputas territoriales. Tras el asesinato de King Von, las rencillas entre los dos bandos se intensificaron. En los días siguientes al tiroteo, empezaron a circular rumores sobre una recompensa por la cabeza de Quando Rondo. Estas acusaciones sugerían que las personas cercanas a King Von buscaban venganza por su muerte y estaban dispuestas a todo para conseguirla. Así las cosas, Quando Rondo se encontró en el centro de una tormenta. Varias de sus actuaciones programadas se cancelaron por motivos de seguridad, ya que los locales temían posibles actos violentos derivados de la disputa. En un intento de hacer frente a la situación, Rondo lanzó una canción titulada End of Story, en la que hablaba de los acontecimientos de aquella fatídica noche y de las consecuencias posteriores, pero las cosas no salieron como él esperaba. Aunque Rondo afirma que hizo la canción End of Story solo para referirse a los sucesos de aquella noche, muchos vieron en ella un insulto dirigido a King Von. Antes de su desaparición, Von tenía una popular serie de canciones llamada Crazy Story, por lo que los fans creyeron que Rondo había bautizado intencionadamente su canción para que coincidiera con la serie. En el otro lado del conflicto, los socios de King Von, incluido su tío Range Rover Hank, expresaron su deseo de que se hiciera justicia. En entrevistas y publicaciones en las redes sociales, expresaron su rabia y dolor, prometiendo mantener viva la memoria de Von y pedir cuentas a los responsables de su muerte. Range Rover Hank incluso lanzó una canción titulada The Story Continues, una respuesta directa a End of Story de Rondo. Por desgracia, King Von no es el único rapero que fue asesinado en 2020 como consecuencia de la rivalidad entre bandas. El rapero FBG Duck fue asesinado apenas unos meses antes, pero la historia de su trágica muerte comenzó mucho antes. Para entender los acontecimientos que condujeron a la trágica desaparición de FBG Duck y su conexión con la detención de Lil Durk, es importante echar un vistazo al complejo y a menudo violento mundo de los conflictos entre bandas de Chicago. La ciudad lleva mucho tiempo plagada de disputas territoriales, en las que bandas rivales se disputan el control de barrios y recursos. Entre las más conocidas están los Discípulos Negros y los Discípulos Gangsters, dos facciones con una rivalidad muy arraigada que dura ya décadas. El pato FBG, nacido Carlton Weekly, creció en este ambiente, sorteando los retos de la vida en el South Side de Chicago. Como miembro de los Gangster Disciples, su música reflejaba a menudo la dura realidad de la vida de las bandas. En los meses previos al asesinato de FBG Duck, la rivalidad entre los Black Disciples y los Gangster Disciples se intensificó, alimentada por una serie de ataques de represalia y burlas en las redes sociales. En ese momento, no mucha gente sabía lo que estaba por venir.
El 4 de agosto de 2020, FBG Duck se encontraba en el lujoso barrio Gold Coast de Chicago, frente a la tienda de ropa de lujo Dolce & Gabbana. Mientras seguía con su día, en cuestión de momentos, el caos se apoderó de él. FBG Duck fue golpeado 16 veces, cayendo sobre el pavimento en un charco de sangre. El ataque fue rápido y brutal, y dejó heridas a otras 2 personas, un hombre de 36 años y una mujer de 26, que estaban sentados en un vehículo aparcado en las inmediaciones. En medio del caos, un transeúnte captó en vídeo la espeluznante escena y la grabación circuló rápidamente por internet. Las imágenes mostraban a un hombre vestido con un chándal azul que se creía que era FBG Duck, tendido boca abajo en la calle, mientras 2 agentes de policía permanecían cerca. Se podía oír a una mujer en un coche gritando a su teléfono, pidiendo ayuda desesperadamente. La investigación del asesinato de FBG Duck fue intensa, ya que las fuerzas del orden se apresuraron a reconstruir los acontecimientos de aquel fatídico día. La policía de Chicago, junto con las agencias federales, puso en marcha una investigación exhaustiva, decidida a llevar a los responsables ante la justicia. La investigación descubrió un inquietante plan vinculado a la antigua enemistad entre los Black Disciples y los Gangster Disciples. Se implicó en el asesinato a 6 personas, identificadas como miembros o asociados de la conocida facción O-Block de los discípulos negros. Charles Liggins, Kenneth Robertson, Christopher Thomas, Marcus Smart, Tacarlos Offord y Ralph Turpin fueron detenidos y acusados de asesinato con ayuda del crimen organizado y conspiración para cometer asesinato. Los fiscales presentaron un caso convincente, detallando cómo se planeó el asesinato como parte de una violenta disputa entre bandas. Los miembros del jurado deliberaron durante 16 horas a lo largo de 3 días y acabaron declarando culpables a los 6 acusados. En un sorprendente giro de los acontecimientos, la familia de Pato FBG presentó una demanda contra Lil Durk. La demanda fue presentada por Dinizulu Law Group y en ella se nombraba como demandados a Lil Durk, su sello discográfico Only the Family y varias grandes compañías musicales. En la demanda se alegaba que Lil Durk, junto con el fallecido rapero King Von y sus socios, participaron en una conspiración para asesinar a FBG Duck. La demanda alega que se puso una recompensa de $100,000 por la vida de Duck como parte del conflicto entre los Black Disciples y los Gangster Disciples. La demanda va más allá de la responsabilidad individual y apunta a grandes empresas musicales como Alamo Records, Sony Music Entertainment Inc., Universal Music Group Recordings Inc., Interscope Records y Empire Distribution Inc. Se acusa a estas empresas de financiar la empresa criminal OTF, de firmar a sabiendas con artistas afiliados a bandas y de promover canciones que amenazaban la vida de FBG Duck. La denuncia sostiene que estas acciones no solo alimentaron la rivalidad mortal, sino que también se beneficiaron de ella, planteando cuestiones éticas sobre las responsabilidades de los sellos discográficos en este tipo de conflictos. Además de todos los citados, la demanda también acusa de negligencia al equipo de primera intervención de Chicago. Afirma que FBG Duck estuvo vivo durante casi 20 minutos después del tiroteo, pero no recibió tratamiento médico ni fue trasladado a un hospital cercano. La reciente detención de Lil Durk ha llevado a fans y críticos a examinar de cerca su vida y su comportamiento en el pasado, lo que ha dado lugar a muchas revelaciones sorprendentes sobre su historial con la ley. A medida que van surgiendo detalles, la gente va descubriendo más cosas sobre sus anteriores problemas legales y sobre cómo han condicionado su carrera y su imagen pública. Una historia de comportamiento delictivo. La historia de Lil Durk empezó en el corazón de Chicago. Nacido como Durk Derrick Banks, el 19 de octubre de 1992, creció en el barrio de Englewood, una de las zonas más conflictivas de la ciudad. Desde muy joven, Durk estuvo expuesto a las duras realidades de la vida en la calle. Con oportunidades limitadas y una comunidad asolada por la violencia de las bandas, muchos jóvenes, incluido Durk, se vieron arrastrados a la cultura de las bandas como medio de supervivencia y pertenencia. Cuando encontró su pasión por la música y comenzó su andadura en la industria musical, Duck empezó a canalizar sus experiencias y emociones en sus letras, utilizando la música como válvula de escape para expresar las luchas y aspiraciones de su comunidad. A principios de la década de 2010, Lil Durk empezó a llamar la atención con su estilo crudo y auténtico. Su música caló en muchos que compartían experiencias similares. Canciones como Liz Anthem y This Ain't What You Want se hicieron famosas en las calles de Chicago. A pesar de su creciente fama, Durk siguió involucrado en la cultura de las bandas y eso le llevó al lado equivocado de la ley. A finales de 2011, la vida de Durk dio un giro dramático. Fue detenido por tenencia de armas, lo que supuso su primer encuentro significativo con la ley.
Tras quedar en libertad bajo fianza, Durk se enfrentó a la dura realidad de un sistema legal que parecía decidido a mantenerlo atrapado en sus garras. A pesar de ello, siguió persiguiendo su pasión por la música, utilizándola como válvula de escape para sus frustraciones y aspiraciones. El 5 de junio de 2013, Durk se encontró de nuevo en problemas legales. Esta vez, las apuestas eran más altas. Supuestamente, arrojó una pistola de calibre 40 cargada en su coche cuando la policía se le acercó en South Green Street, Chicago. El cargo era uso ilegal de un arma por un delincuente, una acusación grave que podría haber hecho descarrilar su floreciente carrera. Bajo fianza de $100,000, el futuro de Durk pendía de un hilo. Sin embargo, en un giro sorprendente, su abogado presentó 9 declaraciones juradas de testigos que afirmaban la inocencia de Durk, y uno de ellos incluso admitió que el arma era suya. Estas nuevas pruebas llevaron a la liberación de Durk el 18 de julio de 2013, lo que le permitió continuar su andadura en la industria musical. A medida que la carrera de Lil Durk seguía ascendiendo, también lo hacía la complejidad de sus batallas legales. El 19 de agosto de 2016 fue detenido por un delito grave de posesión de armas. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, el juez retiró los cargos, exonerándolo de cualquier delito. Pero ese no sería el final de los problemas legales de Durk. En mayo de 2019, él y Kim Von fueron arrestados por cargos relacionados con un tiroteo no letal que había ocurrido a principios de ese año en... Los fiscales alegaron que Durk y Von habían robado y disparado a un hombre fuera de un popular autocine de Atlanta, haciéndose con un Jeep Cherokee y $30,000. El caso cautivó la atención del público, y ambos artistas pasaron semanas en la cárcel antes de quedar en libertad bajo fianzas de $250,000 y $300,000, respectivamente. El proceso judicial se alargó, ensombreciendo la carrera y la vida personal de Durk. Sin embargo, en otra dramática conclusión, los cargos contra Durk fueron desestimados en octubre de 2022. Aunque la vida y la carrera de Lil Durk están llenas de batallas legales y conflictos entre bandas, otros aspectos de su vida han salido recientemente a la luz pública. En agosto de 2024, se dirigió a Instagram e hizo un post en el que decía: «No me etiquetéis nada fuera de un hombre, un padre y un musulmán al 100%. La voz». Más tarde aclaró su afirmación en su historia de Instagram, en la que contaba más cosas sobre su trayectoria religiosa y cómo choca con la vida de las bandas. «Yo no hago gangbang. Básicamente, lo que decía en mi post es que no puedes hacer las dos cosas, pero soy yo quien lo dice». Continuó diciendo: «Así que si me sigues como un hermano, un amigo, un icono, sígueme a mi nuevo capítulo de la vida. Cuando hago música, rap, lo que he visto y pasado, no te digo que vayas a hacerlo. Enorme diferencia, la música no cambiará, pero mis objetivos de vida sí». La declaración de Durk en su IG post trajo recuerdos de la vez que compartió sus pensamientos sobre la violencia en Chicago. En 2022, Durk se comprometió a reducir la violencia en Chicago. Participó en sesiones de brainstorming en busca de ideas para ayudar a fomentar la paz en su ciudad natal. En aquel momento, habló con Rolling Stone y dijo: «Voy a empezar por unir a la ciudad, a poner de mi parte para frenar la violencia. Incluso si haces el 99% de las cosas bien, sigues teniendo el 1% de los demonios contigo. Te enfadas rápido, y una respuesta puede joder $1,000 millones. Por eso ya no digo nombres en mi música, ya no hablo de los muertos, nada de eso». Sin embargo, con los cargos a los que se enfrenta actualmente, parece que Lil Durk no se tomó muy a pecho su plan. En lugar de ayudar a reducir la violencia en su ciudad natal, muchos especulan ahora con que el propio Durk estaba metido hasta el cuello en la planificación de asesinatos y represalias. Por eso muchos apoyan la decisión de Katrina Thompson de retirar las llaves a Durk. La situación se parece mucho a la de otra celebridad que está a punto de perder las llaves de una ciudad que recibió en su día y que también está actualmente en la cárcel. En septiembre de 2023, el alcalde Eric Adams entregó al magnate de la música, Sean Diddy Combs, con la llave de la ciudad de Nueva York. Este acto honorífico tuvo lugar en una ceremonia en Times Square que coincidió con el lanzamiento del álbum de Diddy, The Love Album Off the Grid. La llave es un honor poco frecuente, reservado a quienes han tenido un impacto duradero en la ciudad y su gente. Mientras se reproducían vídeos de Diddy en la pantalla gigante del TSX Broadway, el alcalde Adams declaró el Día de Diddy, destacando su importancia y asegurando que sería un momento memorable en la historia de la ciudad. Diddy mostró su agradecimiento por la llave honorífica diciendo: «Quiero daros las gracias a todos por este honor y por reconocer que soy de Nueva York, dándome la llave de la ciudad». Pero a principios de mayo de 2024 apareció un vídeo que arroja una oscura sombra sobre la reputación de Diddy.
Las imágenes, obtenidas por la CNN, datan de marzo de 2016 y muestran una escena espeluznante en el pasillo de un hotel. Se ve a Didi siguiendo a su exnovia Cassie, agarrándola y tirándola violentamente al suelo. El vídeo capta cómo le da 2 patadas y la arrastra por la sudadera, una escalofriante confirmación de las acusaciones que Cassie detalló en una demanda federal presentada en noviembre de 2023. Al difundirse, el vídeo desató un frenesí mediático, provocando una condena generalizada y planteando preguntas sobre las acciones pasadas de Didi. Las imágenes coinciden perfectamente con las afirmaciones de Cassie de que Didi la agredió físicamente. Tras la publicación del vídeo, el mundo de Didi tardó solo unos meses en derrumbarse. Fue detenido y se enfrenta a graves cargos, incluido el de asociación ilícita. También se le acusa de maltratar a mujeres y de mala conducta en múltiples demandas. En medio de los problemas legales de Didi, sus antiguos asociados, socios y colegas han empezado a distanciarse de él. El 4 de junio de 2024, el alcalde Adams envió una carta al representante de comunicación de Didi, en la que expresaba su profunda preocupación por las imágenes de la agresión. En la carta, Adams escribió: «Condeno enérgicamente estas acciones y me solidarizo con todos los supervivientes de la violencia doméstica y de género. Nuestra ciudad ha trabajado incansablemente para que los supervivientes sean escuchados y atendidos por nuestra administración. Expresó el compromiso de la ciudad de apoyar a las víctimas de este tipo de violencia y solicitó la devolución de la llave a la ciudad. 6 días después de recibir la carta, Didi devolvió la llave a las autoridades competentes. Tras años eludiendo las detenciones a pesar de estar acusado de múltiples delitos, Didi se encuentra ahora entre rejas, y lo mismo puede decirse de Lil Durk. No está claro qué ocurrirá a continuación, pero ten por seguro que la comunidad hip hop está expectante. Echa un vistazo a cualquiera de nuestros otros vídeos haciendo clic en las tarjetas de tu pantalla.